La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Bueno, buenos días. Me llamo Rafael Bautista Segales, de procedencia boliviana. Soy escritor que ha tenido formación en literatura, filosofía y algunas otras profesiones más. Actualmente dirijo el taller de la descolonización, que ya lleva más de 10 años en funcionamiento, en ejecución, la comunidad de pensamiento amáutico, y desde el año pasado hemos contado con la confianza del vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, para iniciar una entidad novedosa en Bolivia que se llama la Dirección General de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior, que estoy dirigiendo actualmente a nivel gubernamental. El tema que me propusieron exponer tiene que ver con el concepto de la segunda emancipación. Entonces quisiera abordarlo eso desde el trabajo descolonizador que estamos haciendo al mismo concepto de emancipación. Para decirlo en términos breves, nosotros distinguimos el concepto de emancipación del concepto de liberación por una razón fundamental. Desde la descolonización siempre hemos pretendido de modo sistemático desmontar las metas narrativas que la modernidad ha impuesto como la racionalidad pertinente a su proyecto civilizatorio. Y en esa medida la modernidad se presenta como una razón emancipatoria. Es decir, la modernidad ha constituido todo un argumento que, formalizado como ciencia y filosofía, se presenta a sí mismo como la culminación del ejercicio de la razón. Es decir, desde la modernidad se cree que la modernidad es el único estadio civilizatorio que habría superado el ámbito del mito y se habría propuesto racionalmente superar todas las contradicciones humanas y de este modo hacer posible la emancipación humana en los términos de razón crítica, deliberación, etcétera. Entonces ahí nosotros, manejando la descolonización como producto de una reflexión metodológica que llamamos postmetafísica y transontológica, observamos los siguientes hechos. La emancipación como concepto que ha producido la modernidad ha devenido en un círculo vicioso en lo que Alexander Kojev alguna vez mencionaba, la dialéctica amo y esclavo. En esta dialéctica amo-esclavo lo que encontramos es lo siguiente. Cuando el esclavo se emancipa del amo, en los términos mismos de la narrativa que ha producido el amo, el esclavo ve como única posibilidad de emancipación constituirse en el nuevo amo. Y para constituirse en el nuevo amo, tiene que esclavizar a otros, subalternizados por el mismo discurso que justifica esta emancipación. Entonces, ahí señalamos que esa emancipación tiene un carácter y un alcance parcial. Es decir, critica un tipo de dominación, pero a su vez también instala otro tipo de dominación o, en el peor de los casos,
repone la dominación anterior, pero con nuevos actores. Entonces, cuando hablamos de emancipación en estos términos, estamos diciendo la emancipación es parcial. En la dialéctica amo y esclavo, uno se emancipa para dominar después. Es decir, la emancipación en estos términos no sería una crítica radical del poder, sino la reafirmación de la idea de poder que ha manejado la modernidad. Y en esto habría que detenerse en la concepción weberiana del poder, que alguna vez la ha criticado Dussel, y nosotros hemos desarrollado esta crítica en los términos en los cuales hemos hecho la distinción ya entre emancipación y liberación, que voy a exponer después. Entonces, el concepto de emancipación sería un concepto parcial que no critica la dominación en sí, porque parte de las metanarrativas modernas que han naturalizado la dominación, que a su vez han producido una concepción aristocrática de la política, de la democracia, y que se decanta en el concepto que de poder tiene el propio horizonte moderno y que lo expone, por ejemplo, Weber en su definición de poder cuando dice: el poder es una dominación legítima ante obediencia. Esta concepción para nosotros es demasiado problemática porque reafirma los prejuicios que la modernidad ha instalado como naturalización de las relaciones de dominación. Porque al hablar de dominación legítima, está prácticamente justificando la dominación en sí. Pero en los hechos podemos corroborar que ninguna dominación es legítima. Porque para que haya dominación de parte del dominado tiene que haber una capitulación. Es decir, tiene que aceptarse el sometimiento de modo voluntario. Pero aceptarse el sometimiento de modo voluntario, lo que por ejemplo habla Etienne de la Boétie con esto de la servidumbre voluntaria, no existe modo de justificar una dominación en los términos de una aceptación de ella, porque solo podría aceptarse la dominación por coacción, es decir, por obligación, por imposición. Es decir, para que me entiendan la figura. Si alguien está apuntándome con una pistola en la sien y me hace firmar algo, no quiere decir que yo he firmado de modo voluntario, sino de modo coaccionado. Y esto no es legítimo, bajo ningún punto de vista. Entonces, no existiría dominación legítima, porque de ese modo solamente se estaría afirmando o se estaría más bien justificando la dominación como un hecho naturalizado en las propias relaciones intersubjetivas. Es decir, que los dominados acepten ser dominados, ser objetos de dominación, apuntaría o señalaría una pérdida en su capacidad de libertad que se pueda tener. En esos términos, es demasiado problemático afirmar la definición weberiana cuando nosotros hemos tenido experiencia por generaciones desde la conquista del Nuevo Mundo, habiendo ya hecho evidente la injustificada colonización basado en argumentos de lo que llamamos el racismo metafísico moderno, naturalizando las relaciones de dominación en la devaluación absoluta de la humanidad del otro, inferiorizando su condición humana, desplazando su condición de víctimas y afirmando en su inferiorización el carácter subordinado de el indio en primera instancia y el negro después, con toda esta historia de por medio. Afirmar esa definición weberiana para nosotros sería una, como decimos acá, un autogol. Es decir, estaríamos argumentando contra nosotros. Por eso, cuando nosotros, de modo descolonizador,
desmontamos la argumentación moderna en torno a la definición de la política y en estos términos a la afirmación del poder como dominación legítima, vemos cómo se han naturalizado las relaciones de dominación que se las pretende presentar de modo legítimo. Entonces ahí ya encontramos nudos problemáticos que nos permiten a nosotros no solamente dudar, sino mostrar por qué la modernidad afirma este tipo de definiciones que solo conducen a la reafirmación del poder en tanto dominación. Por eso, cuando Weber habla de la dominación legítima, es un oxímoron, porque no puede existir una dominación legítima en los términos que hemos expuesto. Y para colmo, cuando dice dominación legítima ante obedientes, está desconociendo que en política no existen objetos, sino sujetos. Y esto también tiene que ver con una descolonización del concepto de política, porque como decíamos, la tradición moderna arrastra como tradición occidental una idea demasiado aristocrática de la política. Una idea demasiado aristocrática de la política en los términos en los cuales se expone filológicamente el desmontaje del concepto de polis y de politique griego. Porque la polis, por ejemplo, no es todo el entorno y el ámbito donde se producen relaciones humanas, sino el ámbito exclusivo de la ciudad. Polis es en griego ciudad, como va a ser civitas en latino, y que está mostrando la priorización de la ciudad para que los asuntos comunes, públicos, solo se traten dentro de los márgenes de la ciudad. Y en este caso, en Grecia, por ejemplo, en Atenas, en el agua, o sea, el lugar, lo que llamaríamos en el mundo actual el centro donde radica el poder. Es decir, donde están, por ejemplo, las plazas de armas, donde está la iglesia, donde está el palacio gubernamental, donde puede estar también el legislativo, es decir, el centro de control y dominio de la política en el centro urbano es donde básicamente radica el ejercicio mismo de política, de democracia, que la modernidad ha constituido como centralidad, como centralización de los asuntos comunes en este reducido espacio en el cual básicamente se concentran las élites del poder. Entonces, cuando vemos esta tradición aristocrática, vemos también un profundo desprecio al pueblo que manifiesta esta tradición aristocrática. De eso, las incumbencias políticas solo son tratados por los aristócratas o por las élites. Y estas élites se dan el lujo de tratar los asuntos comunes como un hobby. Es decir, como algo que no debería concernirles, pero como si hicieran un sacrificio personal para tratar asuntos que no son, digamos, de su incumbencia, pero aparentan en este ejercicio tratar asuntos que no solamente tienen que ver con la realización de los proyectos de vida, sino su desarrollo, su implementación, etcétera. Entonces, aquí vemos no solamente ese desprecio al pueblo, que es tratado siempre como una masa informe a la cual hay que darle forma, hay que darle, si ustedes quieren, contenidos, hay que darle personificaciones, hay que darle lo que en política llamaríamos un lugar dentro de los asuntos comunes. Y en este caso siempre de los asuntos serviles. Es decir, en la política básicamente es donde se justifica una clasificación que naturaliza las relaciones de dominación y que en el mundo moderno ha llevado a su radicalización en torno a la clasificación social. Esta clasificación social en el mundo moderno tiene componentes que nunca son analizados en los términos de clase, porque la clasificación que el capital produce presupone una clasificación racializada que la produce este racismo metafísico moderno, que es una clasificación a su vez antropológica de la humanidad entre superiores e inferiorizados.
Entonces, cuando se habla que el poder es la dominación legítima, ya hemos visto que este es un oxímoron, ante obedientes, se le ha quitado las capacidades al pueblo de ser sujeto. Y en política, el sujeto de la política es el pueblo. Pero si el pueblo está reducido a condición de obediente, entonces desaparece el sujeto de la política y en tanto desaparece también la política misma, porque ahí la política se reduce a un ejercicio tecnocrático. Es decir, donde no hay sujetos, solo puede haber objetos y ante los objetos solo se puede enfrentar capacidades tecnocráticas de inercia institucional. Entonces ahí básicamente estamos viendo cómo esta definición weberiana justifica el orden sistémico, lo que se llamaría el sistema dado, la clasificación racializada que está detrás de la clasificación social y esta idea demasiado aristocrática de la política y de la democracia. Entonces, en esos términos, la emancipación moderna solo apunta a una, si ustedes quieren, reposición o reordenamiento dentro de los ámbitos de esa clasificación naturalizada. Es decir, y lo que ha producido la burguesía básicamente, y por eso la burguesía es la, como diríamos, la personificación de ese tipo de emancipación que produce esta dialéctica amonesclava. La burguesía, en su momento revolucionario, critica el poder de la monarquía en Europa, pero no para producir relaciones emancipatorias en su sentido radical, sino para acceder la burguesía al poder de la monarquía y una vez desplazada la monarquía, ser la burguesía, perdón, la nueva élite política. Y esa nueva élite política se emancipa de la monarquía, pero no acaba con las relaciones de dominación, sino ella se pone como la nueva clase dominadora o el nuevo estamento dominador. Entonces, la experiencia revolucionaria que posee la burguesía es básicamente la experiencia de su entronización en nueva élite política. Y desde ahí reproducir la dominación que la monarquía ejercía sobre estos estamentos que en la clasificación anterior, feudal, digamos, no tenían la primacía que después ha de tener por el componente económico y después político, después jurídico que la burguesía moderna va a implementar para desplazar definitivamente a la monarquía y desde allí concebir un mundo a imagen y semejanza de la cosmovisión burguesa moderna. Ahora ahí también hay que decir lo siguiente. En su momento revolucionario, la burguesía, por ejemplo, en la Revolución Francesa, lo que hace es instrumentalizar, o, a ver, el término sería funcionalizar las expectativas populares para que en su debido momento, una vez legitimado la revolución burguesa, el pueblo pueda ser otra vez desplazado como el colchón que sostenga la nueva reposición aristocrática que la burguesía ahora va a encarnar. Esto quiere decir, la experiencia revolucionaria que posee la burguesía en su momento de autoproponerse a sí misma como la nueva dirección y vanguardia de un nuevo momento político posterior a la experiencia monárquica europea, es lo que le va a permitir funcionalizar un discurso de emancipación en beneficio exclusivamente suyo. Y siempre lo va a proponer en esos términos, es decir, naturalizadas las relaciones de dominación, la burguesía lo que va a hacer es actuar en su momento revolucionario como la encarnadora de las nuevas expectativas que se presentan en el mundo a partir de el horizonte moderno que abre a Europa, no solamente geográficamente al mundo, sino la abre en todos sus sentidos como centralidad mundial. Entonces,
Para cumplir esas expectativas en las cuales Europa, que estaba desplazada completamente de la historia mundial hasta el siglo XVI, de pronto con esa centralidad, con la apertura del Atlántico, es cuando Europa por primera vez va a tener las condiciones para impulsar un proyecto de desarrollo en todos los ámbitos para ser la nueva dominadora mundial. O sea, si antes existía dominación regional, Europa se va, por primera vez en la historia del mundo, se va a autoconcebir como un foco de dominación, pero esta vez global, o en sentido exponencial, como globalización de su proyecto de dominación. Entonces, para eso le va a servir las expectativas populares que luchaban contra la monarquía, contra la dominación, etcétera, pero funcionalizadas, esas va a emanar y va a encargar un proyecto de emancipación que es simplemente la reposición de las relaciones de dominación, pero con nuevos actores. Y en ese sentido, el discurso de emancipación que propone la modernidad siempre lo ha hecho en esos términos. Por eso también la izquierda y el socialismo del siglo XX, cuando no se da cuenta, porque no tiene las herramientas descolonizadoras para poder desmontar este tipo de relatos naturalizados, va a reponer esa historia como dialéctica amo y esclavo que simplemente baja a la élite anterior y propone una nueva élite, pero en los mismos cánones, dentro de la misma clasificación racializada que como clasificación social simplemente hace cambio de actor. Entonces, por eso también la izquierda y el socialismo del siglo XX, como han naturalizado muy bien las relaciones de dominación y nunca la han criticado, porque muchos marxistas también repetían como de modo obediente, valga la redundancia, repetían de modo obediente la definición weberiana de que el poder es una dominación legítima ante obediente. Entonces, estos son los que constituyen al pueblo como obediente, es decir, como objeto de un nuevo tipo de dominación o de una reformulación bajo nuevos términos de una dominación naturalizada. Entonces, ahí vemos como derecha e izquierda son herederas de esta concepción aristocrática del poder, de la política y de la democracia. Entonces, como no se critica descolonialmente la idea de poder producir el mundo moderno, desgraciadamente, los procesos revolucionarios devienen en procesos contrarrevolucionarios. Y no porque solamente la derecha no se queda de brazos cruzados, sino que trata de insistir en su regreso a la toma del poder, sino que desde la propia izquierda también se generan los ámbitos de contrarrevolución al interior mismo de la revolución. Entonces ahí encontramos este concepto o este fenómeno de lo que Marx ha denominado, y Hinkelhammer lo ha desarrollado muy bien, del termidor. ¿Qué significa esta figura del termidor? Una revolución nace profundamente democrática, de contenidos profundamente populares. Pero, para utilizar terminología dusserliana, ¿no?, la potencia del pueblo, como sede de la soberanía política, del poder político, no puede estar, digamos, en su indeterminación inicial como revolución presente, sino que tiene que determinarse. Y determinarse significa, tiene que delegar ese poder como potencia a una representación política. Es decir, tiene que producir un poder delegado. Y ese poder delegado es el que, como mediación, tendría que hacer posible que la potencia del pueblo, el ejercicio del poder popular, sea el contenido mismo del nuevo Estado que se quiere producir. O sea, para que me entiendan, se institucionalice eso, para que no sea un episodio después aplazado, sino que tenga continuidad. Por eso nosotros partimos de exponer la democracia como el ejercicio continuo, constante y sostenido del poder popular. Es decir, ya no estamos partiendo de la idea
de democracia como sistema institucional, que es básicamente la democracia made in USA, no la democracia como el ejercicio continuo, constante, sostenido del poder popular. Entonces, esto que es ahorita básico exponer la diferencia entre potencia y potestas, o sea, el poder delegado y el poder soberano, el poder originario, tiene que ver con la crítica que le estamos haciendo al concepto reductivo, y ahora sí me van a entender, creo, y el concepto limitante de emancipación. Entonces, porque el drama de la política empieza cuando se transfiere por delegación la soberanía del poder que siempre radica en el pueblo a su representación política como poder delegado. En esa transferencia, en esa cesión de voluntad, si se quiere, es donde radica el drama de la política. Porque por lo general, y lo que hemos visto, sobre todo en el siglo XX, es que esta representación política se fetichiza, desconoce el poder originario, y en esos términos, este poder delegado se autoconcibe como la sede del poder. Entonces, para autoconcebirse como la sede del poder, es la constatación de que nunca se ha criticado el poder como dominación, sino que ahora esta nueva élite política rapta el poder y se hace con el poder y desconoce al pueblo como la sede soberana del poder. Entonces, empieza a decidir al margen del pueblo. Y lo que aquí se manejó, ¿no? Expropia la decisión política. Entonces, es desplazado el sujeto del cambio, es desplazado el sujeto revolucionario, y ahora se antepone las prerrogativas de un sujeto sustitutivo. Aquí aparece la ortodoxia de un proceso revolucionario, porque habíamos dicho, una revolución es la indeterminación de la potencia popular, pero ¿qué tiene que determinarse? No tiene que hacerse gobierno, digamos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Entonces, una vez que se determina como gobierno, aparece una élite, los profesionales de la política, que no tienen herramientas para tener autoconciencia del grado de colonización que aún poseen o que les maneja. Entonces, lo que hacen es reponer las relaciones naturalizadas de dominación, y en ese sentido ya no, como quien dice, ya no dialogan con el pueblo, pactan con la élite anterior para acceder a mayores procesos de acumulación de poder concéntrico. Entonces, se replica y se repite la historia que la propia modernidad ha originado en términos políticos. Se sirve de las revoluciones de contenido profundamente democrático y popular para imponer una idea, un concepto y un proyecto, que es el proyecto burgués. Pero como esa burguesía, para tener una concepción también de dominación de la política, de poder de dominación de poder en cuanto a dominación de la política, aspira en última instancia a poseer lo que la monarquía le había negado a la burguesía. Es decir, la burguesía asciende a ser monarquía, pero en otros términos. Y asciende significa aspira a ser lo que no tuvo. Entonces ahí la burguesía se autoconcibe como la nueva depositaria de todo aquello que la monarquía poseía como patrimonio político. Entonces, necesariamente, la burguesía tiene que pactar con la monarquía anterior. Y lo mismo la izquierda, desgraciadamente, produce porque es heredera de esa experiencia que se naturaliza en cuanto formalización en la ciencia política. Pacta con las élites anteriores porque esta nueva élite aspira a ser o a tener los disfrutes que la élite anterior posee. Entonces,
Ya no dialoga con el pueblo, pacta con los poderes anteriores, con las élites anteriores, para ser parte de una nueva élite consentida por la élite anterior. ¿Por qué? Porque básicamente luchan por el poder. Luchan por arrebatarle el poder al que detentaba el poder anterior. Pero ahí se visibiliza la devaluación de esta epopeya revolucionaria en el mero cálculo político, en la acumulación de más poder. Entonces, por no tener herramientas metodológicas que le permitan descolonizar su propia concepción de poder, de política y de democracia, entonces naturalizan el discurso emancipatorio de la modernidad, pero para reponer simplemente de nuevos modos, bajo nuevas formas, las relaciones naturalizadas de la dominación. Entonces, frente a esta descripción, queremos ahora incorporar de modo descolonial el concepto de liberación, más allá del concepto limitativo de emancipación, porque ya hemos dicho, ¿no? Emanciparse sería liberarse de un tipo de dominación, pero no de la dominación en sí. Porque de ese modo piensan muchos izquierdistas, muchos socialistas también, de que hay que desplazar a la burguesía del poder, pero para que esta nueva élite política también domine después. Y por eso instalan una ortodoxia. Ese momento de epopeya revolucionaria profundamente democrática solamente les sirve como momento inicial para que después ellos impongan un modelo ideal de funcionamiento perfecto que pretenden imponerlo a la realidad. Y así funciona la subjetividad moderna. La subjetividad moderna siempre piensa primero modelos ideales de funcionamiento perfecto para después imponerlos sobre la realidad. Pero ahí el problema básico y fundamental es el siguiente. La realidad no actúa según modelos ideales de funcionamiento perfecto, porque la realidad es contingente, es contradictoria. Entonces, yo no puedo imaginar modelitos ideales de funcionamiento perfecto para imponerlos a la realidad, porque ahí sería encajonar a la realidad a una idea preconcebida que funciona muy bien lógicamente, pero no siempre y por lo general no funciona en su contrastación con la realidad, porque la realidad es contingente, contradictoria, es compleja. Un modelo ideal de funcionamiento perfecto, aunque sea coherente lógicamente, no contempla todas las dimensiones complejas, las complejidades, las hipercomplejidades que suceden en la realidad. Entonces, por eso podemos decir también, ¿no? La subjetividad moderna, cuando se imagina modelos ideales de funcionamiento perfecto, no parte de la realidad, sino parte de la teoría. Es decir, la preeminencia de la teoría por sobre la realidad. Pero esto siempre fracasa porque la teoría es como una fotografía nomás. Para hacer mover a la teoría, para ponerla en movimiento, yo tengo que estar siempre en condiciones de poder contrarrestar todo lo que la teoría pueda construir en torno de marcos explicativos con lo que está efectivamente realizando como facticidad en la propia realidad. Entonces, la emancipación es un proceso limitante que critica un tipo de dominación, pero que instala un nuevo tipo de dominación del cual no es consciente el que propone este proceso emancipatorio. Porque si fuese consciente, tendría que conceptualmente y categorialmente hacer el pasaje entre lo que es una emancipación parcial y una emancipación definitiva. Es decir, una definición, una emancipación en su sentido multidimensional. Y a eso queremos llamar liberación. Es decir, emanciparse es liberarse de un tipo de dominación para instalar un nuevo tipo de dominación o reponer la dominación anterior con nuevos actores solamente. La liberación sería liberarse de todo tipo, de toda forma de dominación. Y esto sí podría proponerse como el ámbito desde el cual uno podría pensarse más allá de las relaciones de dominación
Y en eso consistiría un auténtico proceso de liberación. Entonces, por eso queremos distinguir entre emancipación y liberación. Entonces, emanciparse es un proceso parcial. Y eso es lo que había producido la primera emancipación en nuestros procesos, cuando aparecemos como repúblicas, entre comillas, independientes, pero que simplemente desplaza a la corona española, desplaza a los representantes del poder imperial español, pero para que las élites criollas oligárquicas accedan a la élite política para empezar a administrar estados en beneficio exclusivamente suyo. Por eso la segunda emancipación también tiene que ser revisada en términos descoloniales, colonizadores, no solamente para evidenciar que la primera emancipación fue simplemente la entronización de las oligarquías locales, sino que la segunda emancipación, al no descolonizar la concepción que de política, que de democracia, que de poder se ha mantenido, han repuesto relaciones de dominación bajo otras banderas, pero que en última instancia han producido procesos contrarrevolucionarios al interior de las propias revoluciones y han devenido en fracasos históricos-políticos. Y eso también podría estar aconteciendo cuando no somos capaces de desmontar de modo sistemático las metanarrativas, los metarrelatos modernos que han sido tan bien formalizados y secularizados por la ciencia y la filosofía modernas que ya no nos damos cuenta de eso. Y por eso también habría que decir que la izquierda en Latinoamérica nunca ha tenido identidad, porque siempre ha partido de universalismos que nunca han tenido ni siquiera color local y han tratado de imponer bajo esos conceptos universalistas proyectos políticos que no coinciden y que no representan lo más genuino que nuestros pueblos han propuesto como horizonte político. En el caso nuestro, por ejemplo, en Bolivia, una de las cosas que ha dado lugar al proceso regresivo que ha decantado en un golpe de Estado en 2019 es el proceso de desencantamiento popular también que se produjo a partir del abandono gubernamental de las banderas revolucionarias, del vivir bien, de la descolonización y de lo plurinacional. Por ejemplo, cuando nosotros acá estábamos ya en la crítica a las apuestas que el gobierno del cambio estaba empezando a tener en torno a el desarrollismo más crudo y el extractivismo más sostenido, que un gobierno que hacia afuera promulgaba las banderas del vivir bien, el respeto a los derechos de la madre tierra, pero que al interior no cambiaba su política desarrollista y extractivista, veíamos cómo la izquierda no estaba a la altura. La izquierda gubernamental, incluso la izquierda opositora también, porque simplemente era una crítica al interior de la misma concepción, simplemente se criticaba o básicamente se encubría en la crítica que si no eran estos los impulsores, nosotros deberíamos ser los impulsores de aquello que en el fondo era lo mismo. Entonces ahí uno podía notar cómo la izquierda latinoamericana, al no tener identidad, al no haber producido una reflexión acerca de la identidad misma del sujeto revolucionario, y una cosa también que es digno de destacar, ¿no? Alain Touraine, por ejemplo, el gran sociólogo francés, cuando le preguntaron, en este caso fue Enrique Cardoso de Brasil, le preguntó acerca de qué pensaba de sus tesis, ¿no? Porque estamos hablando de la época de
las teorías de la dependencia, de esos tiempos en los cuales apareció esta cuestión de los discursos de estos en torno a la sociología de la dependencia, de las categorías centro-periferia, etcétera, todo aquello. Y él decía algo interesante. Les decía, yo he notado cómo cuando ustedes hablan de él, le decía a Cardoso, cuando ustedes hablan del proletario brasilero, pareciera uno estar leyendo a un proletario francés, inglés o alemán, pero nunca un proletario paulista. Es decir, ahí él les estaba diciendo, sus investigaciones teóricamente están muy bien, pero tienen muy poca referencia con su propia realidad. Y a eso nos referimos cuando decimos que la izquierda adopta universalismos que no coinciden para nada con la realidad local. Entonces, del mismo modo, con este tipo de incoherencias con respecto a la propia realidad, los proyectos políticos en torno a procesos emancipatorios simplemente devinieron en la reposición o en el cambio de actores del mismo tipo de dominación. Porque cuando yo le quito al pueblo el protagonismo, yo impongo un proyecto pensado entre cuatro paredes, porque los dirigentes políticos tienen formación académica. Cuando yo impongo este tipo de proyectos políticos sacados de los libros, sacados de experiencias revolucionarias anteriores y formalizadas en libros, en textos, que uno cree que son sistemáticos, pero muchos de ellos simplemente eran análisis coyunturales, entonces no está cumpliendo una tarea básica en el ámbito de la epistemología, que es la producción de conocimiento propio. Simplemente estoy copiando conocimiento anterior, conocimiento cristalizado, conocimiento detenido, de cómo cuando se detienen las aguas empiezan a oler mal estas teorías también, porque no están en movimiento, en continua dialéctica en referencia a la realidad propia. Entonces, en ese sentido, otra vez, es necesario proponerse de aquí en adelante una descolonización de los conceptos básicos que de política, democracia, poder manejamos, porque a la hora de su implementación como ejercicio estatal, tienden al fracaso de los procesos revolucionarios porque básicamente repone una naturalización de las metanarrativas modernas, de las cuales no somos conscientes porque no hemos hecho el ejercicio descolonizador de desmontaje que requerimos para producir no solamente un nuevo conocimiento, sino una nueva realidad. Porque el mundo, como objetividad, es lo que la subjetividad transfiere como contenido de objetividad. Es decir, las subjetividades se objetivan como mundo, como institución, como Estado, como realidad. Entonces, si nosotros no producimos una revolución en la subjetividad propia del impulsor de la revolución, entonces la revolución va a fracasar. Porque estaríamos básicamente reponiendo el mismo mundo que tanto hemos criticado, el capitalismo que criticamos, con la misma subjetividad que ha producido el capitalismo y la modernidad. Y esto es imposible. El capitalismo, por ejemplo, produce por el consumo individuos egoístas, egocéntricos, que solo atienden a sus intereses particulares, a su propio bienestar individualista. Entonces, con este tipo de individuos que hacen continuamente el cálculo de utilidad propia o de interés inmediato, es decir, de modo egoísta e individualista, es imposible producir relaciones sustantivas para producir, digamos, el socialismo. ¿No? Porque con individuos egoístas es imposible producir relaciones de solidaridad, de reciprocidad. Entonces nosotros, por ejemplo, ya no hablamos del horizonte socialista, nosotros hablamos del horizonte del vivir bien. Pero para que ese horizonte se haga realidad, la subjetividad del revolucionario, del que encarne y del que impulsa este proyecto, tiene que ser una subjetividad cuyos contenidos ya no sean relaciones capitalistas, de dominio
dominio y explotación, de individualismo, de egoísmo. No, tienen que ser contenidos de una subjetividad nueva que tenga como priorización vital el autoconcebirse como creador de la vida, por ejemplo. Ese es el concepto de Ulwin. Como sanador de la vida, el concepto de Colli. Como el restaurador mismo de las condiciones de posibilidad que hacen posible la reproducción de la propia madre tierra. Es decir, tenemos la necesidad de producir un nuevo sujeto, una nueva subjetividad que ya no sea concebida desde la cosmovisión burguesa moderno-capitalista, sino cuyo contenido sea la cosmovisión propia de nuestros pueblos, encarnado de tal modo de que uno ahora sea o genere una sensibilidad nueva que acompañe un proyecto revolucionario nuevo y que lo impulse de modo definitivo, porque no solamente cree en este proyecto, sino que lo encarna. Entonces, ahí estaríamos hablando de un proceso de liberación de todo tipo de dominación, porque ahí estaríamos tocando algo que el socialismo nunca ha tocado, porque el socialismo ha criticado la dominación del capital al trabajo, pero el socialismo no ha trabajado, el socialismo del siglo XX, por ejemplo, no ha trabajado la dominación que el trabajo impone a la naturaleza. Es por eso también que el socialismo se concibe como una economía del crecimiento. El capitalismo es una economía del crecimiento. El socialismo también se concibe como economía del crecimiento. Y en esto, los socialistas no advierten que los criterios de evaluación económica del capitalismo son también reafirmados por el socialismo. Por eso, a lo máximo que ha llegado el socialismo es a producir un estado parecido al estado del bienestar, pero que en el fondo eso es insostenible a largo plazo, porque si partimos del hecho de que se puede crecer de modo infinito, desconociendo o pretendiendo ignorar que las bases reales que hacen posible o que pretenderían hacer posible ese crecimiento infinito no son infinitos, sino son finitos, como es la vida, como es el planeta, la naturaleza, el trabajo humano, son finitos, no pueden sostener proyecciones infinitas, no pueden sostener apuestas infinitas. Ahí encontramos una autocontradicción performativa. No puedo proponerme metas infinitas sabiendo que las bases reales que van a hacer posible aquello no son infinitas, son finitas. Entonces, un proceso auténtico de liberación tendría que empezar a proponerse liberar a la propia naturaleza, a la propia madre tierra, de las relaciones de dominación que el capitalismo ha producido para hacer posible una economía del crecimiento infinito. Entonces, como tenemos una relación simbiótica, ser humano y naturaleza, para liberarnos los seres humanos, tendríamos que liberar primero a la madre tierra. Tendríamos que devolverle su estatuto de dignidad, de persona, de sujeto, incluso de su carácter sagrado que era para nuestros pueblos. Por eso la concebían como madre, como fuente de la vida, con un respeto ejemplarizador de vida, ¿no? Por eso nuestros pueblos, por ejemplo, aún hoy en día, cuando siembran la tierra, le piden permiso, le dan su alimento. Decimos aquí le challan, es decir, le celebran. Por eso no es lo mismo extraerle a la naturaleza un excedente a partir de la imposición de reglas no naturales, ¿no? Por ejemplo, el uso de fertilizantes, químicos, pesticidas, etcétera, se le está forzando a producir un excedente desde el sufrimiento. No es lo mismo eso que esperar el excedente que da la propia madre producto de su generosidad, respetando sus ciclos, su dinámica, su ritmo. Es como la naturaleza da excedente, pero no de modo forzado. Por eso se llama también acá el encariñamiento de la producción. Por eso, liberando a la madre tierra, nos liberamos los seres humanos, porque ambos respondemos a un circuito simbiótico. Al haber constituido el mundo moderno
desde la ciencia y la filosofía moderna, a la naturaleza como objeto, inevitablemente el ser humano se ha objetualizado también. Haberle privado el carácter sagrado a la naturaleza, también nos privamos nosotros mismos de nuestro carácter sagrado. ¿Y qué quiere decir aquí carácter sagrado? No necesariamente nos vamos a detener en el concepto teológico, sino básicamente carácter sagrado quiere decir la vida es frágil, la vida es vulnerable porque es finita, no es infinita. Y porque es finita, se puede morir, se puede acabar. Entonces, la vida es como una copa de cristal, es sumamente frágil. Sin embargo, es fuente dadora de vida, pero es muy frágil, es vulnerable. Por eso, el carácter de vulnerabilidad nos lleva a considerar el respeto a ese carácter como lo sagrado de la vida. Lo sagrado de la vida consistiría en la reposición del respeto a esa vulnerabilidad y fragilidad que posee la vida misma. Entonces, de la emancipación que siempre produce liberaciones parciales, ahora categorialmente podemos transitar al concepto de liberación, en tanto liberación de toda forma de dominación. Y eso empieza con liberar a la madre tierra. Incluso si vamos más lejos, liberar a los dioses. Porque la lucha en la tierra también es lucha en los cielos. Por eso Marx produce una teología negativa en cuanto a descripción de los dioses de la tierra. Es decir, los ídolos de la tierra, los fetiches que ha producido el mundo moderno, como son el capital y el mercado, ante los cuales se sacrifica a toda la humanidad y a la naturaleza para rendirle culto a el dios capital, al nuevo Moloch, como le decía Marx en el Capital. O sea, a ese fetiche que constantemente debe sacrificársele seres humanos para su disfrute, para su acumulación de vida, que no la tiene de modo propio, sino que necesita extraerle vida a otro que sí posee vida para llenarse de vida. Es decir, ahí estamos hablando de un fetiche. Y un fetiche que necesita la transferencia de voluntad de vida porque por sí mismo no puede producir aquello. Entonces, el mundo moderno no ha matado a Dios, simplemente lo ha desplazado y lo ha sustituido por nuevos dioses, el capital y el mercado. Por eso, Kellemer, por ejemplo, tiene un libro que se llama, ¿no?, El mercado como ser supremo. Y la globalización ha radicalizado aquello, porque básicamente podemos entender al neoliberalismo como la universalización de las relaciones mercantiles. Es decir, convertir todo en mercancía, hasta el aire que respiramos. Entonces, de ahí es que podemos, de modo epistemológico, describir la necesidad de hacer esta transición del concepto de emancipación al concepto de liberación para identificar algunos lastres que todavía estamos arrastrando de la primera emancipación hacia la segunda emancipación para redefinir los procesos emancipatorios en cuanto a procesos descolonizadores de liberación. Y hemos dicho, ¿no?, de liberación de toda forma de dominación. Y en eso consistiría la auténtica liberación humana. Es decir, no solamente acabar con un tipo de dominación, sino con toda forma de dominación. Es decir, liberando de mí toda pretensión de dominación. Y en eso consistiría la crítica también al concepto que de libertad ha producido el mundo moderno. Y en esto nos detendríamos así buen espacio porque eso es una cuestión de derecho. La idea de derecho proviene de la determinación del concepto de libertad que maneja el mundo moderno. Cuando el mundo moderno habla de libertad, está hablando de liberarse no de toda forma de dominación. Cuando habla de libertad del mundo moderno, en el liberalismo, habla de liberarse de todo tipo de dependencia. Y la primera dependencia es la dependencia de lo natural. Pero en ese tipo de liberación, entre comillas, lo único que hay es atomizar al individuo en un ego autocentrado
que cree que no le debe nada a nadie, que cree que se puede explicar él por sí mismo. Y es, digamos, una concepción generalizada en la juventud actual, cuando cree que no le debe nada a nadie, él solito se ha hecho. El neoliberal piensa de ese modo, ¿no? Yo me he hecho mi fortuna, dice el neoliberal. Yo no le debo nada al Estado. Yo he aprendido por mí solo. Es decir, cuando hace ese tipo de ejercicio discursivo, está prácticamente desconociendo toda la historia, toda la vida, toda la realidad. Porque si él no depende de nada, si él se ha hecho a sí mismo, querría decir que él es un Dios. Él ha creado todo para crear las condiciones de posibilidad para su propia formación, su autodeterminación. Entonces es falsa esa concepción de libertad que maneja el mundo moderno. En ese sentido, el mundo moderno, en su concepto de libertad, que el liberalismo lo expone en el derecho, en la política, en la economía, reduce al ser humano a un individuo que cree que no le debe nada a nadie. Incluso cree que ha nacido solito. O sea, no somos como los lagartos o las serpientes que han nacido de un huevo a las orillas de un río. No, hemos nacido dentro de un ser humano. Desde ese momento ya le debemos algo a alguien. Nuestro primer alimento es un ser humano, es la leche de nuestra madre. Para dar nuestros primeros pasos necesitamos de un ser humano, del padre, que nos enseñe a caminar. Para aprender necesitamos de un maestro. Es decir, para comer necesitamos del trabajo de otros seres humanos. Es decir, yo tengo relaciones de dependencia que producen el fenómeno de la intersubjetividad, para también decir, no toda dependencia es mala. Y es más, negar lo natural en mí es básicamente haberme amputado las condiciones fácticas que hacen posible mi propia existencia. Y eso es lo que el individuo moderno produce en sí mismo, la creencia de que está por encima de la vida. Se autoconcibe como el ojo de Dios. Es decir, es un proceso continuo de deificación que ha producido el mundo moderno para que este individuo se autoconciba como Dios mismo. Entonces ahí podemos ver en qué detiene esa falsa concepción de libertad que produce el mundo moderno y que tenemos que saber enfrentarla con una nueva concepción descolonizadora que afirme una libertad, pero en cuanto liberación de toda forma de dominación. Y que tiene que partir por devolverle a la naturaleza su condición hasta sagrada que posee como es fuente misma de la vida. Entonces, yo no puedo, bajo ningún argumento, destruir para producir. Si destruye la fuente de la vida, yo mismo me estoy destruyendo. Me estoy amputando las posibilidades futuras de existencia. Por eso el capitalismo posee una lógica suicida al interior de su propia dialéctica interna. Entonces, ya para ir acabando, los procesos de primera y segunda emancipación ahora tienen que tener la posibilidad de poder describirse de modo descolonizador a partir de la distinción entre el concepto de emancipación y el concepto de liberación. Por eso, un auténtico revolucionario tendría que empezar a pensar cómo es posible liberarse de toda forma de dominación para liberarse a sí mismo de las narrativas que aún de modo naturalizado están presentes en mis propias apuestas emancipatorias. Solo de ese modo uno podría producir en sí mismo un proceso de auténtica liberación que podría generar lo que llamamos acá la necesaria conciencia anticipatoria de vivir ya aquello que estoy proyectando como horizonte político. Esto es situarme en lo mejor que el pueblo está proyectando como sujeto y poder de ese modo constituirme yo en ejemplo de vida. Porque la gente no se mueve por discursitos nomás, quiere ver encarnado lo que el discurso propone.
Y por eso generar en mí esa experiencia podría producir esta necesaria conciencia anticipatoria que muestre en los demás que aquello que estamos proyectando es posible, es realizable. Y esto solo se puede si es que he producido en mí mismo la distinción categorial entre una emancipación parcial y una liberación de toda forma de dominación. Entonces, ahí podríamos hablar de una verdadera emancipación en los términos de una liberación, así como lo estamos planteando. Entonces, esa sería básicamente, digamos, una introducción a la temática que nos permitiría describir este asunto que no se lo toca mucho, pero es necesario a la hora de empezar a exponer de modo consistente lo que está sucediendo en lo que se ha denominado la primavera democrática latinoamericana y que es necesario profundizarla en torno a la explicitación y clarificación de los conceptos que manejamos que después se producen en política. Si estos conceptos no están de modo descolonizador explicitados de tal modo de que su decantación en praxis política ya no produzca fracasos histórico-políticos, sino nos conduzcan a una verdadera apuesta que transforme no solamente la realidad, sino sobre todo la subjetividad de los actores impulsores de la nueva realidad. Bueno, esta sería mi exposición. Muchas gracias. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional, Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.